Hoy continuaremos con el estudio que comenzamos el programa anterior y cuyo título es El misterio del matrimonio. En el programa anterior comenzamos a hablar acerca de principios importantes establecidos por Dios para la vida matrimonial. Hablamos del principio de separación, hablamos del principio de permanencia, del principio de unidad y del principio de intimidad. Dijimos que todo matrimonio que enfrenta conflictos está rompiendo uno o ambos o tres o cuatro de estos principios. A veces lo hace uno o el otro, a veces ambos. Esto es lo que lleva a la relación matrimonial a destruirse. El pecado trajo un terrible problema porque Adán y Eva tenían separación, permanencia, unidad e intimidad. Pero entonces vino la maldición y el problema ha sido exacerbado desde entonces con cada día que pasa. Separación, permanencia, unidad e intimidad resultan de maravillas incluso en un mundo de pecado. Sencillamente requieren trabajo arduo. Antes fluían, ahora exigen esfuerzo, cambio, sumisión, disposición, un corazón puro, el poder de Cristo, la llenura del Espíritu Santo. Idealmente un buen modelo, aunque no existen muchos en nuestros días. Mentores. Lo hacemos cuando empezamos a hablar de estas cosas porque son parte de la vida. En la iglesia comenzamos a hablar de estos principios. La iglesia es un cuerpo, una familia, no es ningún negocio, no se trata de política, se trata de las enseñanzas de Dios para la vida familiar. Ahora tenga todo esto presente al pasar a Efesios capítulo 5. Esto es grandioso. En Efesios 5 es donde Pablo dice que este misterio es grande. Es grande, no quiere decir grande como para echar vítores como en los deportes. Quiere decir que es profundo, que es hondo. Comprender esto, ponerlo en práctica, ajustarse de acuerdo a los principios de las Escrituras, seguir las reglas y pautas, las direcciones, y cuando es necesario, buscar ayuda. Eso es importante. Pero a veces hacemos sordos a las cosas que hablan la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hacer sordos nuestros oídos a las cosas que hablan en contra de lo que enseña la Biblia. Allí es donde empieza la vida, allí es donde se halla la felicidad y Dios es glorificado. Ahora veamos el contexto. Recuerde la regla básica de interpretación de la Biblia, integre cada versículo en su contexto. Esto es como una joya maravillosa. Es muy probable que usted abuse del texto sin saberlo, si no estudia bien. Eso ocurre con muchos pasajes en la Biblia. Ocurre con secciones de las Escrituras que algunos han sacado de su contexto y la usan para atacarlas por donde se les antoje, sin ponerlas en el contexto apropiado. Hay un capítulo entero de gran teología que se remonta incluso al capítulo 4. Le mostraré por qué lo digo. ¿Ve esa palabra en Efesios capítulo 5, versículo 23? Es una palabra de explicación, dice ¿por qué? Así que explica algo que ha dicho antes. Lo que dice anteriormente en el versículo 22 es las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Pero espere, eso lo liga con el versículo previo. Allí se usa la misma palabra, someteos unos a otros en el temor de Dios, pero esto también hace referencia a lo anterior, al versículo 15, por lo cual, ¿de dónde sale ese por lo cual? Es un resumen. Así que eso lo liga con lo que viene antes. Así que retrocedemos al versículo 1 para encontrarlo. Sed pues, dice allí. Tenemos que retroceder hasta el contexto del capítulo 4, y en ese capítulo se trata de separarnos del mundo, uniéndonos con Cristo permanentemente, íntimamente. Son los mismos principios con otro vestido. Así que en el contexto del capítulo 4 es que aparece ese pasaje de el capítulo 5, 22 y 23. A decir verdad, la división del capítulo 6 cae en un punto muy desafortunado. La división en el capítulo no es inspirada, fueron añadidas para ayudarnos, y estoy agradecido por ellas, pero algunas veces caen en lugares equivocados y le voy a mostrar por qué. Saque su lápiz, quiero que subraye algo. El versículo 22 dice casadas, subraye eso. Versículo 25, maridos, márquelo. Versículo 28, así también maridos o esposos, marque eso. Ahora versículo 1 del capítulo 6, hijos. Todavía en el mismo contexto de la familia, Pablo está hablando de la familia. Esposo, esposa, hijos. Ahora en el versículo 5 del capítulo 6, siervos. Esa es la palabra para los empleados. Es un buen sinónimo, ¿verdad?
Así que los empleados deben obedecer a sus empleadores, pero no en nuestro contexto. Los obreros le dicen a la administración lo que debe hacer, los sindicatos dictan eso. Eso es lo que ocurre en nuestro contexto, eso es lo que está ocurriendo en muchos lugares. Pero eso ya es otro tema y no vamos a tocarlo por ahora. Siervos, hijos, esposos y esposas. Todo es un contexto que tiene maravilloso sentido cuando se lo lee de esta manera y uno se halla desarmado y un poco abochornado por haber estado creyendo la mentira de nuestros tiempos sin siquiera darnos cuentas. Pasemos por lo menos al versículo 15, que es el contexto más cercano. Aquí está un principio. Tengan cuidado con la forma en que caminan. Ese es el principio. No dicen caminen 4 kilómetros por hora. No dice anden alrededor de la manzana 3 veces al día. No dice vayan caminando a su trabajo, ni a la escuela o al colegio. Dice, tengan cuidado con la manera en que andan. Es un principio. Usted tiene que insertar algo de sabiduría, tiene que ver de qué se trata esto de andar. Así que seguimos leyendo, y dice, no como necios, sino como sabios. Así que hay que andar sabiamente. Esa es la pauta. Mira el siguiente versículo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Llenen sus días con lo bueno, dice. ¿Cuántas horas? No nos dice, no es una regla. Para algunos de ustedes 12 horas al día es suficiente, usted necesita 9 horas de sueño. Otros podemos arreglárnoslas con 5 horas de sueño. Algunos necesitan más, otros menos. Aprovechar el tiempo quiere decir una cosa para una persona y otra completamente distinta para otra. Esto tiene que ver con la administración del tiempo, pero en cuanto a vivir, tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. La implicación es, haga lo correcto, independientemente de cuántas horas esté despierto o necesite para dormir. El capítulo 5, versículo 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Luego el versículo 18 del capítulo 5 dice, no os embriaguéis con vino. Para algunos es una copa, para otros un galón. Para algunos un paquete de 6 latas, para otros apenas un sorbo. Pero la gran verdad es que la palabra de Dios nos dice que no debemos participar de ese estilo de vida. No debemos embriagarnos. Algunos tienen que batallar contra el alcoholismo. La palabra allí es bien clara. Casi ni puede arriesgarse usted siquiera a olerlo cuando ha tenido problemas con alcoholismo para no sucumbir, a menos que haya aprendido cómo controlar la adicción. Pero dicen, no se emborrachen, no se embriaguen. ¿Por qué? Porque se supone que deben andar sabiamente, y cuando la persona está en esas condiciones, no puede andar sabiamente. Cuando tiene dependencias, la persona no puede caminar sabiamente. ¿Por qué? Porque está borracha. O porque, aunque no esté borracha, está pendiente de aquella satisfacción que necesita, está dependiendo de algo. ¿Nota cómo todo esto encaja en principios? Dice, antes bien sed lleno del Espíritu. Eso resulta en algo maravilloso para la vida de una persona. Resulta en que hablan unos con otros en armonía, cantan de corazón al Señor, dan gracias. Todo esto al estar llenos del Espíritu, porque se han sometido en el temor de Cristo. Las casadas, dice, estén sujetes a sus maridos, ese es el contexto. El maltrato y la violencia doméstica no tienen nada que ver con esto. El maltrato doméstico o conyugal es incorrecto. La desviación sexual es incorrecto. Dios no condona nada de eso. A la esposa no se le está diciendo que participe en cosas que Dios condena. Todo en su contexto. No permita que alguien le diga que esto quiere decir algo que no dice. Debido a que algunos maridos maltratan a sus esposas, y me opongo a todo acto de abuso y maltrato matrimonial, y debido a que algunos han sido abusivos y maltratan a sus cónyuges, hemos descartado este asunto de sumisión como si fuera cultura del primer siglo. Solamente el problema ha sido que ha sido mal interpretado. Usted no debe caer en eso. Este asunto de sumisión no tiene ninguna conexión con chauvinismo. Tiene que ver con la creación. ¿Por qué somos tan lentos para captarlo? Esto tiene que ver con la creación. Debido a que el hombre fue creado antes que la mujer, se le asignó la responsabilidad de que sea su protector, el que la cuida, la ama, vierte su vida en ella, la ayuda a que llegue a ser la mujer que Dios quiere que ella llegue a ser. De eso se trata. Aunque obviamente no todas las mujeres tienen la misma intención. Hay algunas que son difíciles y complicadas, y no importa cuánto haga el marido por ellas, de la misma manera van a seguir rebelándose. La esposa en ese contexto de amor, cuidado y protección debe responder en el hermoso sentido de acuerdo y sumisión. Permítanme hacer una afirmación por la que doy la cara el resto de mi vida. A menos que su esposa esté profundamente enferma mentalmente, cuando ustedes hacen su parte correctamente, no tendrán ningún problema en que ella se les someta, si es que ella está actuando correctamente. Hay mujeres que movidas también por su naturaleza pecaminosa, hay mujeres que movidas por su orgullo, su egoísmo, algunas porque no saben manejar tiempos de estrés y
etapas depresivas, tampoco hacen su parte y por lo tanto crean un conflicto serio en su relación matrimonial. La esposa que no se somete y que es una mujer consagrada, no es que sea renuente a someterse porque deteste a Dios, o se haya dejado arrastrar por esto del chauvinismo. Probablemente sí es una mujer consagrada que sabe manejar sus conflictos, es una mujer que espera en Dios, es una mujer que verdaderamente va a tomar en cuenta la reacción apropiada y las acciones apropiadas de su marido. Este asunto del matrimonio es demasiado importante. Empiece a hacer cambios para que vea cómo Dios bendice su vida matrimonial. Diré otra afirmación. He visto mujeres más sumisas a mí como pastor que a sus propios esposos. ¿Por qué? Eso no es correcto. No dice mujeres sométanse a sus pastores solamente. Aprecio esa sumisión, aprecio el respeto, pero esa clase de sumisión tiene que ser para su esposo. Comprendo también que hay esposos que lamentablemente actúan tan inapropiadamente que sus esposas no tienen la opción de someterse porque hacen demandas inapropiadas o tienen comportamientos equivocados y pecaminosos. Ahora observe los versículos 25 al 32. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? El versículo 23 empieza con la explicación. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Eso me suena como un buen plan. ¿Quiero yo a Cristo como cabeza de la iglesia? Por supuesto, Él es la cabeza. Debo seguirle. Esposos, al someternos nosotros mismos al Señor, al seguir sus pautas y direcciones, al andar muy cerca de Él, al ajustar nuestras vidas de acuerdo a Él, tendremos menos dificultades para que nuestras esposas sigan nuestro ejemplo. A ellas le encantan modelos así. Si él es hipócrita, maltrata, aleja. Si un hombre es temeroso de Dios, amable, respetuoso, que colabora en el hogar, no tiene la mujer ninguna excusa para no sujetarse. Si lo hace, ese es su problema. El versículo 24 dice, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tienen a sus maridos en todo. Esto no es munición para que algún predicador fundamentalista predique a Cristo el resto de su vida, que la mujer tiene que someterse en cualquier situación. Es un principio bíblico que todos debemos abrazar, pero de la forma que se explica en la palabra de Dios. ¿Sabe lo que implica esto? Implica buen liderazgo, liderazgo de siervo. Esposos, esto implica la clase de liderazgo que hace que su esposa anhele estar con usted. Esa es la clase de hombre con quien quiero pasar mi vida, dice ella, siempre y cuando, una vez más, repito, ella esté actuando correctamente. He visto también esposas que han sido totalmente no sumisas, irrespetuosas, esposas que nunca se llenan, a pesar de que tienen maridos que no son perfectos, pero son hombres que aman al Señor. El versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Agapao es la palabra allí. Tal vez usted está familiarizado con esta palabra griega, ágape, es amor divino. Es buscar el mayor bien para la otra persona, es hacer lo que sea lo mejor independientemente de cómo se sienta. Así como Cristo amó a la iglesia, dice. Encierre eso en un círculo. Así como Cristo amó a la iglesia. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Trace otro círculo alrededor de eso, son dos analogías. Como Cristo amó a la iglesia, así como ustedes cuidan su propio cuerpo. ¿Está cuidando usted su propio cuerpo? ¿Se preocupa usted de su vida? ¿Puede decirlo con veracidad que usted es una persona que es un buen mayordomo de su vida? ¿Se preocupa de sus emociones? ¿Está haciendo lo que debe en contraste con lo que otros quieren que usted haga? ¿Está trabajando con responsabilidad? ¿Divirtiéndose con sabiduría? ¿Está haciendo lo que debe? ¿Está respetando a su cónyuge? ¿Está cumpliendo con responsabilidad en su trabajo? ¿Está preocupándose de su salud? Usted cuida de su cuerpo, si es sabio. De la misma manera cuidará de su cónyuge si es sabio. Ese es el plan. Pero debido a que usted y yo somos pecadores, debido a que nos levantamos de este mundo con una conciencia motivada muchas veces por las experiencias del pasado, que vivimos en este mundo presionado por la cultura y por nuestra naturaleza pecaminosa, no es fácil cumplir lo que la palabra del Señor nos manda. Así que pienso que es asombroso que Dios nos da tantas analogías contundentes. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuánto amó Cristo a la iglesia? Clavos en sus manos, clavos en sus pies. Cristo murió por su iglesia. Eso es amor. La esposa debe amar al esposo lo suficiente como para someterse a él, y el esposo debe amar a su esposa lo suficiente como para morir por ella. Ahora, algunas preguntas penetrantes. Esposos y esposas,
Adultos, ¿han cortado ustedes realmente las cuerdas umbilicales con papá y mamá? ¿Es usted un joven, casado? ¿Ya cortó las cuerdas de dependencia de sus padres? ¿Está viviendo con responsabilidad? ¿Está sosteniendo a su familia? ¿Busca a sus padres para un buen consejo, para la ayuda cuando es importante, imprescindible? ¿Y está cumpliendo usted su responsabilidad? No quiere decir que jamás debe vivir con sus padres. Hay una buena relación que hay que cultivar. Hubo un tiempo en que uno de nuestros hijos vivió con nosotros. Es importante a veces ayudarles, pero eso es un proceso de tiempo. Luego tienen que tomar su responsabilidad. ¿Están ustedes realmente aceptándose el uno al otro? ¿Están esforzándose por ser uno? Usted no anda enredado con otros, ¿verdad? Si está usted enredado con otros que no sea su cónyuge, si lo está haciendo todo, lo que está haciendo es arruinar su matrimonio. Déjelo ya, deje a un lado semejante idea. Puede ser muy apasionante, pero lamentablemente no es lo que la palabra de Dios enseña. En marzo de 1990, el doctor Robertson McQuilkin renunció como presidente de la Universidad Bíblica Columbia. No fue para poder viajar y dictar conferencias por todo el mundo, aun cuanto podía haberlo hecho. No fue porque le ofrecieran un trabajo mejor pagado en alguna universidad de mayor prestigio, aunque ciertamente podían haberlo hecho. No fue para mudarse al campo de la universidad y escribir sus memorias en un ambiente más reposado debido a haberse jubilado con antelación, aunque ciertamente podía haberlo hecho. Leí sus memorias. Lo hizo porque su esposa lo necesitaba. Ella padecía de la enfermedad de Alzheimer. Es parte de su renuncia. La esposa ya estaba en las etapas avanzadas de la enfermedad. Y él, pues, hizo lo que sintió en su corazón. Note lo que él dice. Mi querida esposa Muriel ha sufrido de salud quebrantada por casi 8 años. Hasta aquí he podido atender tanto sus crecientes necesidades y mis responsabilidades de liderazgo en la universidad. Pero recientemente se me ha hecho evidente que Muriel está más contenta cuando estoy con ella y muy poco cuando no estoy con ella. No es solo descontento, se llena de temor, incluso terror de haberme perdido, y siempre sale a buscarme cuando salgo de casa. Luego se encoleriza mucho cuando no puede encontrarme. Así que es claro que ella me necesita todo el tiempo. Está muy enferma. Tal vez les ayuda a comprender si les cuento lo que dije al anunciar mi renuncia en la capilla. La decisión fue tomada, en cierta manera, 42 años antes, cuando prometí cuidar a Muriel en salud o enfermedad. Mi pacto fue hasta que la muerte nos separe. Eso fue lo que prometí delante de Dios, y eso es lo que quiero cumplir ahora. Cuando prometí cuidar a Muriel en salud o enfermedad. Así que les dije a los estudiantes y a la facultad como hombre de palabra que la integridad tenía algo que ver con esto, pero también la equidad. Ella me cuidó y me atendió y se sacrificó por mí todos esos años. Así que si la cuidaba por los próximos 40 años, no lograría saldar la deuda. El deber, sin embargo, puede ser lúgubre y estoico. Pero hay más. Amo a Muriel. Ella es un deleite para mí. Su dependencia en mí como niño, y su confianza y su cálido amor, ocasionalmente destellos de la chispa que yo solía disfrutar tanto. Su espíritu alegre y su resistencia firme frente a su continua frustración y aflicción. No tengo que cuidar de ella. Debo hacerlo. Es un alto honor cuidar a tan maravillosa persona. Esa es la clase de amor de la que Pablo escribe en Efesios 5. Ese tipo de amor sacrificial. No estoy diciendo que si su esposa quiere que usted pase mucho tiempo con ella, solo porque ella pasa aburrida en la casa o porque está pasando por un periodo difícil de falta de metas y visión, y quiere involucrarlo a usted en esa etapa de que usted no trabaje responsablemente y está poniendo en peligro su trabajo, que usted deba ceder a todos los deseos. Recuerde que su esposa también tiene una naturaleza pecaminosa y puede equivocarse. Ella también puede pedir cosas innecesarias.
Lo que estoy diciendo es que en casos de extrema necesidad, como en este caso, hay que tomar decisiones radicales. Pero también hay que aprender a vivir con equilibrio. Hay que aprender a trabajar responsablemente las horas que son necesarias, las horas que son importantes para el desarrollo de la vida de la familia. Hay que aprender a trabajar responsablemente, pero también hay que ordenar sus prioridades. Hay que aprender a pasar tiempo con la familia. Hay que aprender a pasar tiempo con la esposa, especialmente cuando sus niños son pequeños. Así que todo tiene que estar en orden, nada desequilibrado. No por atender a su esposa que quiere que esté usted más tiempo con ella, va a despreocuparse también de su trabajo, y no por preocuparse de su trabajo se va a despreocupar totalmente de su esposa. Tampoco. Todo tiene que ponerlo en equilibrio. La verdad es que lo más difícil en la vida es caminar en equilibrio. Lo más fácil es irse a los extremos. Pero este misterio del matrimonio, revelado en la palabra de Dios, nos indica que nosotros debemos aprender a vivir como Cristo vivió. Este misterio del matrimonio ha sido revelado en las Escrituras. Dios no ha dejado a nuestra imaginación, no ha dejado oculta su voluntad para la vida matrimonial. Desde el inicio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Él revela lo que debe ser el matrimonio al estilo divino. Por ello, si queremos tener un matrimonio que verdaderamente exalte el nombre del Señor, lo glorifique, traiga paz a nuestro corazón, sea un modelo verdadero de nuestro cristianismo, tenemos que ir a las Sagradas Escrituras, examinarlas profundamente, aprender de ella y batallar contra nuestro egoísmo y contra nuestro orgullo, y determinar que vamos a hacer lo que Dios quiere, aunque nosotros no queramos, lo que a Dios le gusta, aunque a nosotros no nos guste, y que vamos a aprender a amar y a perdonarnos, tal como Cristo nos ama a nosotros, y tal como Él nos perdona, y nunca se cansa de perdonarnos.